Buenas noches, América. Nicolás Maduro juró hoy su cargo al frente de Venezuela para un nuevo periodo constitucional de 6 años, un mandato que no reconocen un importante número de países, entre ellos 19 que forman parte de la OEA, además de organismos internacionales como el Parlamento Europeo, por ejemplo. ¿El motivo? La ausencia de legitimidad de las últimas elecciones, en las que, es importante recordarlo, 1. No participaron todos los actores políticos del país. 2. Se mantuvo privados de libertad a las voces de la oposición, llamados presos políticos. Y 3. Fueron convocadas sin facultades constitucionales para ello por una Asamblea Nacional Constituyente también elegida con la misma ausencia de legitimidad, y todo sin observadores internacionales. En otras palabras, el proceso electoral sobre el que Maduro y el chavismo sustentaron hoy la legitimidad de la juramentación está viciado de origen y no tuvo las garantías ni los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. Maduro es menos que un presidente ilegítimo, usurpa la presidencia de Venezuela y lo sabe. Él puede insistir, como lo volvió a hacer hoy, en que hay una conspiración mundial en su contra y volver a repetir que las sanciones son causa de todos los males de su país. Pero no convence a nadie porque en realidad el colapso de la economía venezolana es producto de años de mal manejo de la misma, combinado con una corrupción sin precedentes. Las sanciones son consecuencia de su violación del derecho internacional y de los derechos de los venezolanos. La corrupción, la escasez y la crisis humanitaria deberían llevarle a tomar la mejor decisión para los venezolanos a los que él se debe: abrir un proceso de transición pacífica y devolverle la voz al pueblo para que otros puedan seguir construyendo el país que otrora fue y que seguro volverá a ser: Venezuela. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para poner las notas al pie de algunas cuestiones de la actualidad. Estamos hablando hoy de Venezuela, sin duda. La crisis venezolana es profunda. Los datos solo explican una parte, una dimensión, la de las estadísticas. La dimensión humana queda escondida en cada una de las historias de los venezolanos que hoy tienen que enfrentarse a esa dura realidad por la que pasa el país. El Atlantic Council, que es un centro de pensamiento que tiene sede aquí en Washington, tiene una división de América Latina y ha realizado un trabajo de recopilación de algunos de los indicadores que ayudan un poquito a dimensionar esa crisis. Datos como estos. El índice de pobreza del país en el 2013, que es cuando Nicolás Maduro comenzó el mandato que hoy ha terminado, era del 24% en Venezuela. El año pasado, el último año de su presidencia, llegó hasta el 48%. Estos más de 15 millones de ciudadanos de América Latina, de venezolanos en situación de pobreza. Más datos, la inflación en el 2013 era del 43%. Ha acabado el año, el periodo presidencial de Maduro, en el 2018, con una inflación de 1.300.000%. Esto según el Fondo Monetario Internacional. Es la cifra más alta de inflación del mundo. Y los migrantes venezolanos, los migrantes que han tenido que salir, que han tenido que emigrar de su país en el 2013, no llegaban al millón, 786.000. En el 2018 superaban los 3 millones. Esto según la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas. Saludamos a Diego Area. Él es director asociado del Centro para América Latina del Atlantic Council. Señor Area, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Excelente trabajo el de recopilación de los datos. Ustedes hablan de 6 años, estos que acaban de terminar, de fraude y fracasos. ¿Por qué? Claro que sí, Gustavo. Muchas gracias y buenas noches. Saludo a la audiencia. Sin duda alguna, en los últimos 6 años, en la infografía que nosotros publicamos el día de ayer, lo que busca es representar e informar a la comunidad internacional sobre todos los abusos que han existido alrededor de la elección que ocurrió el año pasado, en mayo, y que como resultado el día de hoy, la mañana de hoy, se juramentó Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Esta elección, el periodo previo a la elección fue marcado no solamente por inhabilitaciones a partidos políticos para participar, sino además inhabilitaciones a candidatos como Enrique Capriles, que fue candidato presidencial 2 veces, fue inhabilitado para participar en la elección. No solo los abusos están en el derecho de elegir o ser elegido, también, y es un poco lo más grave y es una profunda crisis que vive Venezuela, es una crisis económica, donde la gente, más de 3 millones de venezolanos han tenido que salir a buscar oportunidades en otros países. Y esto se da por una situación crítica económica donde los venezolanos no tienen acceso a los alimentos necesarios para sobrevivir ni a las medicinas. El gobierno ha utilizado mecanismos de coerción mediante el Carnet de la Patria, con el que otorgan recursos para poder acceder a productos básicos, y han utilizado, Maduro en distintas oportunidades ha hecho mención a esto, han utilizado esta herramienta para coercionar a los votantes, a los venezolanos que están tratando de sobrevivir, a asistir al evento electoral y además a votar por la opción del gobierno. Esto genera, por supuesto, unas condiciones en las cuales no podemos hablar de condiciones libres y democráticas electorales, y es por esto que la mayoría de la comunidad internacional se ha expresado en contra, condenando esta elección y por ende no reconociendo la juramentación que ocurrió el día de hoy. En la jornada de hoy hemos visto diversos países que han anunciado que o bien rompen relaciones, como Paraguay, o bien no reconocerán la presidencia de Maduro. Ustedes, como centro de pensamiento, dicen que es necesaria más presión internacional. ¿De qué tipo de medidas estaríamos hablando? ¿Qué alcance tendrían? Sin duda, en la infografía publicada nosotros hacemos una serie de recomendaciones a la comunidad internacional para poder, el objetivo inicial y principal de esta infografía y de estas recomendaciones es que se generen condiciones para una transición a la democracia en Venezuela. Para esto consideramos que la construcción de una agenda coordinada de acciones diplomáticas, por un lado, y de acciones concretas como lo que hizo el Grupo de Lima en esta semana, que le prohíbe la entrada a los países asociados, a los 13 países que suscribieron este acuerdo, a no solo a Maduro y a sus familiares y a sus círculos cercanos, sino a funcionarios de gobierno que estén involucrados en hechos de corrupción, crímenes de lesa humanidad y cualquier violación a la Constitución venezolana. Esta presión conjunta internacional de la Unión Europea, los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, que acaba también de sacar una resolución en horas del mediodía, desconociendo la presidencia de Maduro, coordinada con la presión interna que representa la nueva Asamblea Nacional, que tiene un plan claro, un plan de acción para salir de este régimen y para lograr una transición a la democracia. Nosotros consideramos que la suma de estas variables van a generar unas condiciones de viabilidad política para el cambio y la vuelta a la democracia. La opinión de Diego Area, es el director adjunto de la División de América Latina de Atlantic Council, del Centro de Pensamiento aquí en Washington. Gracias, señor Area, por estar con nosotros. Más cuestiones de la actualidad. No dejamos de hablar de Venezuela, pero lo hacemos desde una dimensión latinoamericana. Hoy, el periódico The New York Times, en su versión en inglés y en español, lleva un artículo interesante firmado por Jorge Castañeda. Jorge Castañeda fue canciller mexicano, hoy profesor de la Universidad de Nueva York. El artículo lleva por título Bolsonaro y Maduro, la crónica de un conflicto anunciado. Y el profesor Castañeda argumenta que los presidentes Bolsonaro y Maduro, si hay quien considera a Maduro presidente a partir de hoy, tienen rasgos autoritarios similares. Saludamos al profesor Castañeda, que nos atiende desde México. Profesor, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenas noches. ¿Por qué Bolsonaro y Maduro son, como dice usted, una amenaza para las democracias en América Latina? Bueno, lo son porque en el caso de Maduro claramente se trata de una dictadura, ya que gobierna en Venezuela, sobre todo a partir de hoy, de su toma de protesta como nuevo presidente en una elección que fue desconocida por muchos
gobiernos de América Latina, de la Unión Europea, etcétera. Y en el caso de Bolsonaro, aunque también fue electo democráticamente y no ha realmente realizado todavía ninguna de sus propuestas autoritarias, es tal la intención autoritaria de Bolsonaro que en efecto pareciera que es una amenaza también para la democracia en Brasil, pues son dos países muy grandes, muy importantes para América Latina y que además tienen un verdadero conflicto ideológico, geográfico, fronterizo y económico. Por eso es tan peligrosa la situación que se está desarrollando entre estos dos países. ¿Y quién predice usted que saldrá victorioso de esta pugna entre Maduro y Bolsonaro? Bueno, no creo que nadie pueda salir bien librado de esto, porque también habría que incluir el tema de Colombia y las crecientes tensiones entre Venezuela y Colombia y entre el presidente Duque de Colombia y Maduro y el dictador Maduro en Venezuela. Esto ya también está escalando, las tensiones se agravan, se agudizan y existe el peligro de que Brasil y Colombia puedan ponerse de acuerdo, quizás inducidos por Estados Unidos, para digamos, no poder resistir una tentación militar contra Venezuela, que sería una tragedia para todo el mundo, pero que al mismo tiempo refleja el grado de dificultades que ha generado Venezuela en la región. Es la opinión de Jorge Castañeda, fue canciller mexicano y hoy profesor de la Universidad de Nueva York. Gracias, señor Castañeda, por estar con nosotros. Más cuestiones. ¿Vive usted en una democracia plena? Miren, el rotativo The Economist acaba de publicar un listado de lo que considera que son países que tienen una democracia plena. Y solo son el 4,5% de los países del mundo. Esta es la lista. ¿Qué se ha tenido en cuenta? Se ha tenido en cuenta el índice de libertades civiles, los procesos electorales y la pluralidad, la cultura política, el funcionamiento del gobierno y la participación política. Y el mapa es pequeño. Del continente americano, solo Canadá al norte y Costa Rica en el centro y Uruguay al sur forman parte de esa lista. Solo 3 países. Cuando veíamos la lista nos preguntábamos, ¿y Estados Unidos? ¿Y Chile? Revisemos los criterios de la lista. Libertades civiles, procesos electorales, cultura política, funcionamiento del gobierno, participación política. ¿Recuerdan todos los problemas que tienen muchas minorías en Estados Unidos para ejercer su voto? Ahí puede estar gran parte de la clave del por qué Estados Unidos no forma parte de esta lista, como algunos podrían pensar. Nosotros lo pensamos al verla, pero no está. Terminamos con un apunte que además tiene una connotación personal. Hoy cumple 90 años Tintín. Ese personaje carismático de el aventurero, el reportero, el periodista. Marcó la infancia de muchos, entre ellos la de quien les habla. Es la figura que surgió antes de la extensión del comunismo y que muchos dicen que surgió como elemento para contrarrestar al comunismo en el mundo. Su autor siempre lo ha negado y ha dicho que Tintín lo que buscaba era las aventuras para explicarlas, con ese afán del reportero sobre el terreno que busca conocer la verdad. Se lo recomiendo si no lo conocen, Las aventuras de Tintín. Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. Saben que hace 2 años que se está implementando en Colombia el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, hoy ya es expresidente porque está Iván Duque al frente de la presidencia de Colombia. Pues bien, el acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Como parte de esos equipos negociadores, en todo el intríngulis que llevó primero al anuncio de esas conversaciones, anuncio público, y luego a finalmente conseguir o firmar ese acuerdo de paz, controvertido dentro del ámbito de Colombia, estaba la persona que hoy nos acompaña en esta entrevista, que es Alejandro Eder. Formó parte de las negociaciones, trabajó en el equipo del presidente Álvaro Uribe, luego con Juan Manuel Santos, y estuvo en ese proceso de paz, tanto previo como luego durante las conversaciones en La Habana. Señor Eder, buenas noches, gracias por estar en Poder Latino. Buenas noches, Gustavo, buenas noches a todos los televidentes. Usted recientemente dijo que el
la Justicia Especial para la Paz, creada para investigar y juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado de Colombia, tendría que haber sido más exigente. ¿Por qué? Pues yo creo que el proceso de paz con las FARC, como cualquier proceso de paz, tiene limitaciones que han podido quedar mejores. Una de ellas es justamente el tema de la Justicia Especial para la Paz. Yo creo que pues es mi parecer que quizás ha podido apretarse mejor, es decir, que las personas que se desmovilizaban de las FARC, especialmente los máximos responsables, han debido tener condiciones más duras. Por ejemplo, que no hubieran entrado al Congreso, que hubieran tenido algo de penas donde se les restringiera la libertad. Pero creo también, y es algo que he dicho, que a pesar de las limitaciones, a pesar de que ha podido quedar de una manera más fuerte, mejor implementada, creo que igual Colombia hoy está en un lugar mejor y lo que tenemos que hacer es echar para adelante y lograr que el país pase la página de la violencia. ¿No es un poquito desleal criticar un proceso en el que usted estuvo implicado, que ha conseguido firmar una paz y que usted ahora desde fuera critique el trabajo que realizaron él y usted y sus compañeros entonces? Para nada. O sea, yo creo que uno tiene la capacidad de mirar para atrás y de hacer un análisis y ver qué funcionó y qué no funcionó. Si alguien me pregunta a mí, ¿qué piensas que se ha podido hacer mejor? Pues yo creo que el tema de la paz se ha podido haber hecho mejor. Creo que hay temas como el de los menores de edad. Las FARC tenían muchos más menores en sus filas de los que soltaron. Creo que la sociedad colombiana ha debido y debe ser más exigente con saber qué pasó con esos menores. Creo que se ha podido exigir más también en cuanto al entregar información sobre el narcotráfico, entregar información sobre las milicias, es decir, los apoyos civiles que tenía las FARC, sobre todo civiles pero armados, que eran como digamos los que iban encubiertos, pues miembros de las FARC que iban encubiertos. Es decir, creo que hay cosas que han podido quedar mejor, creo que hay cosas que han debido quedar mejor, pero habiendo salido como salieron, creo que el país, Colombia, hoy está en un lugar mejor y lo que tenemos que pensar es ver cómo echamos a Colombia para adelante. Yo creo que ya la principal preocupación no puede seguir siendo las FARC, como por cierto ya no lo es, sino que la principal preocupación tiene que ser cómo hacemos que nuestra democracia funcione, cómo hacemos que se pueda desarrollar el país, cómo hacemos para que las políticas públicas lleguen verdaderamente a la gente. Y creo que la ausencia de la violencia terrorista permanente de las FARC nos permite un espacio que debemos aprovechar. Y yo creo que esa es la intención que tenemos. Si esas exigencias que usted dice que tendría que haberse puesto sobre la mesa se hubiesen puesto, ¿habría acuerdo de paz? Mira, yo creo que es muy difícil saber qué hubiera pasado, qué no hubiera pasado. Como bien decías ahorita, yo trabajé tanto en el gobierno del presidente Uribe, en el segundo periodo, como en el primer periodo del presidente Santos. Yo estuve 5 años involucrado en los contactos con las FARC, 3 años de fase secreta, del 2009 al 2012, 2 años en la fase pública. Yo salí en octubre del 2014. ¿Por qué salió? Yo salí en parte porque ya habían muchos años en que yo estaba trabajando en el gobierno nacional, la mayoría de ese tiempo, 8 años trabajando en la desmovilización y reintegración de personas que salían de los grupos armados, alrededor de 60.000 personas logramos sacar en ese momento. También llevaba 5 años en los contactos con las FARC, que eran, pues, es un ritmo muy pesado, por así decirlo. Había temas con los que no estaba de acuerdo. Uno de los que en verdad a mí me afectó mucho en lo personal fue el tema de los niños. Creo que las FARC han debido soltar los niños, hemos debido ser más exigentes con ellos, pero también el principal es que yo veía que la página ya se estaba pasando, lo que acabo de decir, la violencia de las FARC. Yo tengo 43 años, en ese entonces tenía 39 años, era por primera vez en mi vida alcancé a ver que se iba a acabar la violencia de las FARC. La violencia de las FARC, al dejar de ser el principal problema de Colombia, ya nos abre un espacio, como decía, para empezar a enfocarnos en la solución de poner nuestra democracia a trabajar. Entonces tomé la decisión simplemente de salir y empezar a trabajar en eso. Por eso hoy yo, pues después de muchos años en Bogotá, me he devuelto a Cali y ahora lo que estoy aspirando es a ser el alcalde de Cali, para ver cómo podemos traer desarrollo a nuestra ciudad, a nuestra región y al país desde la democracia. Señor Eder, ¿cree usted que los miembros de las FARC que hoy están en el Congreso de Colombia deberían estar en ese Congreso? Yo creo que las personas de las FARC que pues, hoy están en el Congreso
creo que hoy están en el Congreso. Creo que esas personas... No le dé la vuelta. Dígame su opinión. ¿Tendrían que estar allí o no tendrían que estar ahí? Yo ya di mi opinión. Creo que la Justicia Especial para la Paz ha debido apretar más y creo que una de las condiciones ha debido ser que las personas de las FARC tenían que pasar primero por la justicia antes de poder estar en el Congreso. Ya no es así. Hoy tenemos una realidad y es que hay personas, comandantes de las FARC, que aún no han pasado por la justicia, que están en el Congreso. Pero creo también que es mejor que esas personas estén ahí sentados a que estén en el monte tirando balas o poniendo bombas. Entonces, sí creo que en Colombia tenemos que empezar a mirar hacia adelante y tenemos que seguir mirando hacia adelante, porque creo que con todo y sus defectos, con todos los defectos del acuerdo como puede haber quedado, Colombia hoy está en un lugar mejor, pero para que podamos consolidar eso verdaderamente, tenemos que pensar en el desarrollo democrático de nuestro país. La campaña electoral que llevó a Iván Duque a la presidencia tuvo, entre otros ejes principales, esas críticas a ese proceso de paz. Y gran parte de los analistas dicen que la victoria de Duque se debió, entre otras cosas, a que él se comprometió a revisar ese proceso de paz. ¿Qué tendría que revisar, del acuerdo de paz, perdón, qué tendría que revisar el presidente Duque de acuerdo a ese compromiso que adquirió durante la campaña? Si me preguntas a mí, yo creo que el presidente Duque está obrando bien en implementar los acuerdos al pie de la letra de cómo Pero eso quedaron. no es lo que prometió durante la campaña. Pues eso yo creo que ya es asunto del presidente Duque, Bueno, pero yo creo que para el bienestar de Colombia nosotros no podemos seguir pegados al pasado. ¿Pero qué Colombia tendría tiene que cambiar? empezar... ¿Qué cree que tendría que cambiar? Yo creo que si el presidente Duque aplica los acuerdos como están al pie de la letra, vamos a empezar a ver mejoras en los acuerdos, porque muchos de los temas que el presidente criticaba durante la elección son temas que ahí estaban. Por ejemplo, si un desmovilizado de las FARC vuelve a cometer algún tipo de delito, él no lo deja de cubrir la justicia transicional. Hoy vemos un caso como, por ejemplo, el de Jesús Santrich, que es un comandante de las FARC que supuestamente siguió traficando cocaína hacia Estados Unidos luego de su desmovilización. Si uno aplica el acuerdo al pie de la letra, pues esa persona si es cierto que es culpable, él debe responder ante la justicia por la totalidad de sus crímenes y pierde todos los beneficios jurídicos que tenía. Entonces, yo sí creo que por el bien del país, lo mejor que puede hacer el gobierno actual es lo que vienen haciendo y es buscando implementar los acuerdos como quedaron y tratando que el país lleve por primera vez en muchos años la mirada hacia el futuro y la mirada hacia adelante. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, estuvo con Iván Duque hace pocos días y volvió a repetir el mantra, si se puede decir así, que preocupa a congresistas republicanos y al Departamento de Estado, y es que en Colombia se está produciendo un incremento del cultivo de la hoja de coca y de la producción de cocaína. Y si uno ve las estadísticas, eso se dispara a raíz del acuerdo de paz. ¿Es consecuencia de ese acuerdo de paz este incremento del cultivo de la hoja de coca y de la producción de cocaína? Yo creo que es desafortunado cómo está disparada la producción de hoja de coca y de cocaína en Colombia. Si bien todo el mundo se enfoca en que hay más hectáreas de coca sembradas en Colombia hoy, lo cierto es que también esas hectáreas son más productivas, es decir, producen más cocaína por hectárea de lo que se producía hace 10, 15 o 20 años. ¿Y esto es como consecuencia de que ahora hay paz? Yo creo que es consecuencia de los vacíos que dejó las FARC. Es normal que después de que en cualquier conflicto, el colombiano o los conflictos africanos que hubo por los diamantes en su momento, conflictos en el sur del Asia, que han tenido productos altamente lucrativos, como en el caso nuestro, pues que es un narcótico. Creo que al haber un vacío, pues lo que ocurrió fue que ese vacío lo fueron llenando otros actores. Creo que desafortunadamente varias políticas se han debido concebir mejor porque terminaron fue incentivando que se sembrara más coca en vez de que se erradicara la coca. Y creo que la fuerza pública en su momento la han debido ordenar para que fuera llenando los espacios que iba dejando las FARC. Pues en su momento no lo hicieron. ¿En su momento el gobierno de Santos? En su momento, en el 2016, cuando se firma, durante el gobierno de Santos, y yo creo que la expectativa es que el gobierno actual lo haga. ¿Y lo está haciendo? De lo que yo veo, lo que tengo entendido es que están realizando planes para hacerlo, pero la verdad no tengo mayor información, digamos. O sea, parece que de momento no. Querrían hacerlo, pero... Pues si me preguntas a mí, yo creo que los principales preocupados por el hecho de que haya tanta coca sembrada en Colombia tenemos que ser los colombianos. O sea, el hecho de que en nuestro país haya más de 200.000 hectáreas de coca, 200.000 hectáreas de coca que producen 6 kilos de cocaína
al año es algo inaceptable. 6.000 kilos, es decir, ha dicho 6 kilos. 6 kilos de cocaína por hectárea, 200.000 hectáreas sembradas. Te lo pongo en perspectiva, todo el mundo conoce... Porque tenemos que terminar. Todo el mundo conoce a Pablo Escobar. En la época de Escobar había más o menos 40.000 hectáreas de coca que producían 2,5 kilos de cocaína por hectárea. Entonces, la producción está reventada. Colombia tiene que tener un objetivo estratégico, que así como logramos acabar con el terrorismo de las FARC y con las FARC como grupo armado ilegal, nosotros tenemos que tener un objetivo estratégico que sea erradicar de una vez por todas el negocio de la cocaína de nuestro territorio. Y aquí en NTN vamos a estar pendiente de esa evolución. Alejandro Eder, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Suerte en sus aspiraciones futuras. Muy amable, muchas gracias. ¿Y usted qué opina? @PoderLatino NTN. Háganos llegar sus opiniones. @PoderLatino NTN. Nos gusta leerles. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate, para las opiniones encontradas, para los puntos de vista, conservadores y liberales, demócratas y republicanos. Hoy les invitamos a que nos acompañen en este tiempo de debate con los analistas que ya están en nuestra mesa de trabajo. A mi derecha, Jeffrey Quijien-Palza, que es analista político, es republicano, es asesor legal del Hispanic Leadership Council. Señor Quijien-Palza, gracias por estar con nosotros. Gracias y feliz año nuevo nuevamente, que no nos vimos antes. Igualmente. Bienvenido. Y José Aristimuño es analista político, es demócrata, es presidente de la compañía Now Strategies. Señor Aristimuño, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Señor Aristimuño, usted es venezolano, ¿cierto? Es correcto. Usted salió de Venezuela buscando un futuro mejor. ¿Qué opina de lo que ha pasado hoy en el país? Pues vemos una vez más, ¿no?, que el individuo Nicolás Maduro, un presidente ilegítimo, me contenta, siendo estadounidense también, venezolano-americano, que Estados Unidos ha puesto una serie de sanciones, continúa haciéndolo. Yo como demócrata puede ser que no tenga muchas cosas de acuerdo con la administración de Trump, pero lo que me gusta, y estoy totalmente de acuerdo, es que ha continuado la trayectoria del presidente Obama, que comenzó estas importantes sanciones contra el gobierno de Maduro. Vemos lo que ocurrió en la OEA. Prácticamente toda Latinoamérica desconoce el gobierno de Nicolás Maduro. No podemos desistir, no podemos parar hasta que este gobierno termine y pongamos un horizonte nuevo frente a Venezuela. ¿Por qué el presidente Barack Obama no fue más lejos? Oigo muchos demócratas estos días aplaudir al presidente Trump por esas sanciones. Pero cuando el presidente Obama estaba en la Casa Blanca, hizo algún amago, alguna sanción, pero no llegó tan lejos. ¿Por qué? Bueno, creo que es obvio si vemos la historia de Venezuela, que Venezuela no era lo que era hoy cuando el presidente Obama era presidente. Ciertamente habían problemas, pero no el razonamiento, no el nivel que vemos de Venezuela ahorita. El presidente de Estados Unidos tiene que ser una persona pragmática, calculada, y hizo lo correcto levemente, poniendo sanciones, y el presidente Trump lo hace ahorita, pero repito, ya Venezuela es otra cosa y ha llegado a niveles ya descontrolables. El problema básico de Venezuela es que es un país comunista, pues hay que llamarlo por lo que es comunismo, no es madurismo, no es la revolución bolivariana o socialismo del siglo XXI, es comunismo. Y donde hay comunismo, donde hay socialismo, estas son las consecuencias: miseria, pobreza, hambre y abuso de la... no existencia del Estado de Derecho. Ahí los dueños de Venezuela son Maduro y su mafia comunista. Y acá, ¿por qué el señor Obama no actuó en contra de Venezuela? Porque es socialismo, pues, y él es socialista también. ¿O no es socialista? Como el señor Sanders. ¿Es socialista o no? Bueno, creo que le voy a tener que regalar varios, de repente un diccionario al señor Jeffrey, con todo respeto. Hay diferentes tipos de socialismo. Socialismo democrático, un socialismo democrático. Sabía lo que me ibas a decir. Un socialismo democrático no tiene nada que ver con el socialismo de Venezuela. Sabía lo que me ibas a decir. Soy venezolano. No tienes la menor idea qué es socialismo, como es el socialismo de Venezuela, comparado a lo que es el socialismo, que es... Bueno, yo diría, y estoy de acuerdo contigo, que es un comunismo. Voy un paso más hacia adelante. Llamaría la cúpula de Maduro y sus amiguitos, ni siquiera comunistas, los llamaría terroristas. O neomarxismo. ¿Por qué no lo llamamos terroristas? Neomarxismo. Yo diría terroristas, simplemente son unos terroristas. Creo que tú y yo estamos totalmente de acuerdo que hay que buscar la manera de sacar a esta cúpula como dijeran en Venezuela, de malandros, ¿no?, de criminales de este país. Exacto. Pero hay que llamarlo por su nombre, porque son socialistas. Pero me acabas de decir que son comunistas o son socialismo, ¿no? Socialismo es un comunista pintadito de
de naranja, digamos, ¿no? Porque como el comunismo ya no es un término marquetero, ya socialista, pero ya van más lejos, ahora se llaman ambientalistas. Yo creo que si habláramos, si quitas el papel de la mesa y quitas los talking points republicanos y hablamos frente a frente, sabemos lo que pasa en Venezuela es una cúpula de terroristas, no tiene nada que ver con el Partido Demócrata, no tiene nada que ver con el Partido Republicano. O comunismo, no tratemos de pintar y tratar de comparar, por favor, a Estados Unidos con Venezuela, que no tiene nada que ver. Una pérdida de tiempo y una conversación que no ni siquiera deberíamos tener teniendo en este momento. Socialismo es socialismo, comunismo es comunismo. Déjeme aterrizarlo para ir un pasito más allá y salir del debate. La Organización de Estados Americanos hoy aprobó un documento en el que rechaza reconocer la legitimidad del presidente Maduro o de Nicolás Maduro a partir de hoy simplemente como líder de Venezuela sin el apodo de presidente, y hay voces, como escuchábamos durante el periodo de las noticias, que piden más sanciones. ¿Qué más se puede hacer para poner presión al gobierno de Nicolás Maduro? Si recordamos lo que pasó con Cuba, con la revolución cubana, Cuba no es miembro de la Organización de Estados Americanos, no le interesa. Entonces, me parece que va a ser un saludo a la bandera nada más, de que la OEA diga eso y luego diga lo otro, y el grupo de Lima, que se formó en Lima, que no van a reconocer tampoco la presidencia de Maduro. Estoy de acuerdo en que hay que ir un paso más, y el único que tiene poder, fuerza real para dar un paso más es Estados Unidos. Oiga, pero usted pone el ejemplo de Cuba. Déjeme hacerle de abogado del diablo. Que yo sepa, Raúl Castro murió tranquilamente y plácidamente. ¿Sí? No, perdón, Fidel Castro. Raúl está coleando. Raúl, corrijo. Billonario, un billonario comunista. Raúl sigue vivo, tranquilo en Cuba. Es decir, el régimen de los Castro se ha perpetuado. Sí. Y por mucha presión, 60, por mucho 70 años. bloqueo, como llaman los cubanos, o embargo, como dicen los estadounidenses, no ha servido para cambiar para favorecer la democracia en Cuba. No, para nada, no ha servido para nada. Por eso te digo que las declaraciones de la OEA posiblemente sean un saludo a la bandera, que posiblemente no funcionen. Bueno, no están funcionando, no están funcionando. El señor Maduro se pone pico a pico, como decimos en Venezuela, ¿no? Pico a pico con el señor Almagro y no pasa nada, pues lo insulta, como Chávez insultaba al diablo Bush, le decía, ¿no? You are devil, whatever. Pero la única presión tiene que venir de acá de Estados Unidos, Para ser un poco más concreto a tu pregunta, lo que debemos hacer, y yo he llamado a esto desde el principio, es Estados Unidos debe de parar de comprar petróleo al gobierno venezolano. Tenemos que ahorcar de una manera económica al gobierno venezolano. La única manera para poder quitarle número uno las armas y quitarle el dinero. Bueno, Citgo, Estados Unidos no compra petróleo directamente. El gobierno de Estados Unidos no compra petróleo a Venezuela. Es la empresa Citgo, se llama, ¿no? Que es 51% es privada. Entonces es un poco difícil que el gobierno americano... Es que, entre otras cosas, si eso pasa, se abre la puerta a que Rusia pueda entrar en el mercado estadounidense. A reclamar... Vendiendo petróleo. Sí, pues es un mercado libre. Pues esto a la administración estadounidense no le debe hacer mucha gracia. Supongo que no, pero volviendo específicamente al caso de Venezuela, cada vez sale más gente de Venezuela y salen caminando, ¿no? Bueno, solamente como decían en Perú deben haber por lo menos un millón de venezolanos viviendo que escapan de la pobreza y la miseria porque no tienen ni siquiera una aspirina. Pero ¿qué se puede hacer? Venezuela ha logrado desestabilizar todos los países limítrofes solamente expulsando a sus ciudadanos. Y eso hay que remediarlo ya, este año. Estoy de acuerdo con Jeffrey y una cosa que añadiría a ese punto. Lo que quiere Maduro y sus amiguitos es que hay una diáspora muy grande en Venezuela y se queden ellos ahí. Igual que lo que pasó en Cuba. Eso es ganar el objetivo de Maduro y sus amigos. Una estrategia política. Les propongo que cambiemos el tema. Hoy hemos conocido que el ex abogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, ha decidido aceptar la invitación de los demócratas y testificar públicamente en el Congreso de los Estados Unidos. Saben que los demócratas controlan la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, y que están adelantando diversas investigaciones vinculadas al presidente Donald Trump. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que Michael Cohen está tratando de salvarse el pellejo, igual que Paul Manafort y todas estas personas. Ya se ha dado a conocer, gracias al equipo investigativo de Robert Mueller, que estas personas han cometido todo tipo de criminalidades.
Yo no diría que él está haciendo esto para ayudar a los demócratas, ni mucho menos. Y ni siquiera por el bien del país. Está él mismo tratando de salvarse el pellejo y de repente negociar con Robert Mueller. Y bueno, que las sentencias, ¿no?, que están teniendo estas personas son muy graves. ¿Qué nos puede revelar Cohen en esas comparecencias? Yo creo que va a decir lo mismo que ha dicho desde el principio, que estaba presionado por el presidente Trump a mentir todos estos años, que está arrepentido. Yo creo que nada nuevo nos va a decir en eso. Parte de estas sentencias públicas en el Congreso ya son shows, ya es un circo político, ya están estructuradas sistemáticamente, ya se sabe lo que se va a decir. Yo no creo que haya sorpresas. Un show político, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo que dice José, que lo están llevando al Congreso para hacer un show político. Pues, si toda la media ha puesto en público las declaraciones de Cohen, ¿qué más le puedes preguntar? Y sabemos, como dice acá José, que está intentando salvarse o algo, reducir la condena o salvar su patrimonio o algo así. Por eso está aceptando la invitación del Congreso. Y posiblemente por ahí va a escribir un libro, porque todos están haciendo dinero. ¿Todos o no? No, 100%. Ya sabemos toda la verdad. Sabemos que Trump es un criminal, que sus amiguitos son unos corruptos. Ya todo eso se sabe. Vamos a esperar un mes. Tenemos un show aquí donde sabemos. Yo no he dicho eso. Bueno, lo que estaba implementando prácticamente. No, me has puesto palabras en la boca. José, por favor. José, por favor. No, pero va a escribir un libro seguramente. Es fácil escribir un libro con mentiras. Ya 200.000 o 300.000 ejemplares, ya tienes algo de dinero, pues no es lo que va a suceder. El presidente Donald Trump hoy ha viajado a la frontera, ha estado en McAllen, se ha reunido con funcionarios fronterizos, ha escuchado sus opiniones y en el fondo le ha venido a decir, hablando de shows, a los estadounidenses que su muro es necesario. ¿Ha convencido el presidente? Por supuesto que no. La mayoría del pueblo americano no quiere una muralla. Ya tenemos una muralla en bastantes partes de las fronteras de México y Estados Unidos. ¿Por qué no ponemos una muralla con Canadá? Tengo una mejor idea. Pongamos una muralla, una sirve muralla con Rusia. Yo le entiendo, yo no voy a posicionarme en ninguno de los dos, pero no es lo mismo la frontera con Canadá que la frontera con México. No es lo mismo. Los terroristas del 911 vinieron por Canadá. Pero eso no lo vamos a comentar, obviamente. Pero entraron por un puerto de entrada, no por la frontera caminando. Tenemos que ser justos en el control migratorio, sea por el norte, sea por el sur, sea por las visas, que es la mayoría del control de si los demócratas estuvieron de acuerdo en el año 2006, si no recuerdo mal, en el voto de la ley que permitía una frontera segura, un muro, y votó Obama, y votó Clinton, siendo senadora, y votaron otros líderes como Chuck Schumer. Correcto. ¿Por qué en el 2006 sí estaban de acuerdo de destinar $50.000 millones en 25 años para la construcción del muro y ahora es tan big deal para ellos? Claro, muy simple, te lo digo. En política, y Jeffrey sabe esto, claramente tienen que haber ganadores de los dos lados. La única razón que vamos a firmar un acuerdo y que podamos reabrir el Congreso, el gobierno de los Estados Unidos, es que hayan ganadores en los dos lados. Tengo la propuesta, la digo hoy, esta noche en NTN 24. El presidente de Estados Unidos, Trump, quitó DACA cuando ya lo teníamos en la mesa. Pongamos DACA de nuevo en la mesa. Yo soy el primero que digo que para proteger la vida de más de 800.000 jóvenes en este país, le demos los 5 billones para el muro, para el capricho del presidente. Pero entonces, señor Aristimuño, lo que me está diciendo usted que esto es todo un teatro, que no hay principios detrás, sino simplemente es una batalla mediática para ver quién gana. Ambos partidos son culpables. Tenemos que reabrir el gobierno. El culpable mayor es el presidente Trump, porque es el presidente de Estados Unidos, y si el presidente Obama fuera hoy, si hubiera un government shutdown, el culpable fuera Obama. El culpable de todo esto es el presidente Trump. El presidente Trump lo dijo él mismo en reuniones, dijo: yo soy culpable por la seguridad nacional. La razón de que él dice que la razón que él está no abriendo este gobierno es por la seguridad nacional, eso es totalmente mentira, es un show político. Yo invito al presidente Trump, invito a los republicanos, pongamos DACA en la mesa y las cosas pueden cambiar. No, los únicos culpables acá es el Partido Demócrata, que está haciendo un juego político socialista. Y acá, como dice José, que la mayoría del público norteamericano... Jeffrey, problemas sin talking points, Jeffrey. Quítate el papel de la mesa. No está de acuerdo con el muro, ¿no? Hay una encuesta que ha sido publicada por el Washington Post el día lunes,
lunes, si mal no recuerdo, el día lunes, la encuesta fue hecha por la Universidad de Harvard, donde dice que el 80% del público norteamericano está de acuerdo en asegurar la frontera con México construyendo un muro. Ahora, los demócratas dicen... ¿Tú estás citando Harvard, la universidad más liberal de Estados Unidos? ¿Estás citando Harvard? Es una encuesta. Déjame un segundo. Harvard puede haber hecho ese estudio, yo lo desconozco. Es una encuesta. En Washington Post. Pero los datos que yo he leído... Bueno, como dice él, que por ser liberal, la universidad más liberal del mundo de Estados Unidos tiene que ser socialista. No, pues. Exacto, de acuerdo. Números son números, pero por favor. los datos me llaman la atención porque las diversas encuestas que se han producido, lo que dicen, lo digo para ser precisos, es que hay una mayoría de estadounidenses que están a favor de reforzar la seguridad. ¿Ya? Cuando les preguntas sobre el particular del muro, solo el 38% está a favor. Es decir, usted cuando pone esa cifra sobre la mesa, se está refiriendo a la seguridad de la frontera. Sí, a la seguridad de la frontera, con el muro. Pero es distinto. Seguridad de frontera es una cosa, el muro es una herramienta que está dentro del paquete de la seguridad. Lo digo para que distingamos. No, ya puede ser, podría ser, pero el punto de la encuesta era que el 80% del público norteamericano está a favor de asegurar la frontera sur con un muro. Ya, esa es la respuesta. Vamos a buscar esa referencia. Ya, sí, pero me gustaría verla aquí en vivo, porque creo que no es cierto. En televisión el tiempo apremia. Tengo que terminar. Les agradezco mucho que hoy nos hayan acompañado. Se hizo corto. Jeffrey Kihel-Palza, analista republicano y miembro del Hispanic Leadership Council, y José Aristimuño, analista demócrata, presidente de Now Strategies. A ambos gracias por sus puntos de vista. Pronto en tu programa Batalla Política. Bueno, gracias. Estarás invitado. Ya regresamos. Mensajes que nos han llamado la atención, que nos hemos encontrado en las redes sociales, que nos gusta que también ustedes puedan ver. Como este, hay en Estados Unidos un programa de televisión que se llama The Daily Show. Es un programa de humor y buscando en las hemerotecas encontraron un vídeo. Un vídeo que corresponde, antes de verlo se lo digo, al 2004. Es el presidente Donald Trump, entonces empresario, que se dirige a los estudiantes del Staten Island Wagner College y les dice esto. Nunca, jamás se den por vencidos. No se rindan. No permitan que eso pase. Si hay un muro de concreto enfrente de ustedes, pasen por encima, supérenlo, esquívenlo, pero consigan llegar al otro lado de ese muro. Nunca dejen que un muro se cruce en su camino. Irónico, ¿no? Más mensajes. Los seguidores de Trump tienen este denominador común, se convierten en fanáticos, pierden el sentido común por una visión política distorsionada, por el racismo del presidente. Es inaceptable. Mirando Poder Latino en NTN 24 y el debate está interesante. Maduro quedará en la historia de Venezuela y del mundo como un parásito político por llevar al colapso a ese país tan rico. Gracias, William, por su mensaje. Sí, Maduro, pero también Chávez y todos los que forman parte hoy de ese gobierno que ha llevado a Venezuela a la situación en la que se encuentra. No desmaye, señor presidente. Estados Unidos necesita ese muro. Ya el gobierno está cerrado. Si tiene que cerrar la frontera, hágalo también. Haga lo que sea. Pero ese muro es cada día más necesario. Gracias por escuchar el clamor del pueblo estadounidense. Gracias, Carlos, por su mensaje. Sí, hay una parte de los estadounidenses que está de acuerdo, pero no es un clamor. Las encuestas dicen que el 38% de los estadounidenses está a favor de ese muro y el 56% en contra. Será el clamor o el silencio de los que no lo quieren, porque son minoría los que lo quieren. Los mensajes en las redes sociales que nos hacen llegar ustedes a la cuenta @PoderLatinoNTN, que nos gusta traer al final del programa o que encontramos en ese mar de opiniones y de críticas que es el mundo de Twitter. Gracias por escogernos, por habernos visto, por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz noche. Volvemos mañana. Que descansen.